Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la maldición del Balón de Oro y los mundiales. Una maldición que hasta el momento nunca se ha podido romper acerca del ganador del Balón de Oro y la edición de la Copa del Mundo la cual se disputó. Una maldición que vamos a ver que este año tiene una particularidad con los cambios en el Balón de Oro que puede llegar a beneficiar a una selección y perjudicar a otra si tenemos en cuenta obviamente la maldición que se termina cumpliendo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y que obviamente también en los canales secundarios que van a encontrar en la descripción y que ahora sí arrancamos con el video. La primera edición del Balón de Oro se entregó en el año 1956, por lo cual la primera edición de una Copa del Mundo en el cual hubo un campeón del Balón de Oro vigente fue el del año 1958 que se celebró en Suecia. También por una cuestión de fechas en la cual se entrega el Balón de Oro hasta esta temporada. Se entregaba a fin de año, en noviembre, diciembre, una vez que terminó el año calendario, no la temporada en sí, siempre teniendo en cuenta que el Mundial se disputaba a mitad de año. No tenías al campeón de ese año en el Mundial, sino que tenías al ganador del Balón de Oro de la temporada anterior. Y muchas veces, después, el de esa misma temporada, terminaba siendo ganador del Balón de Oro por lo que había hecho en el Mundial. Sin embargo, vamos a ver ahora esta maldición tan particular que ha hecho que ningún jugador que llegue como ganador del Balón de Oro de esa última temporada, es decir, el que posee el premio al momento que se disputa la Copa del Mundo, haya podido levantar el título más importante a nivel selecciones, obviamente, de toda la historia del fútbol. El primer ganador de un Balón de Oro que debería haber participado en una Copa del Mundo fue Alfredo Di Stéfano en el año 1957, futbolista que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia y que obviamente supo brillar en el Real Madrid. Si bien en algún momento representó los colores de Argentina, en esa época jugaba para la selección española. Y ya la maldición se tomaba su primera víctima desde el primer momento, ya que a Suecia en 1958 España ni siquiera logró clasificar, siendo sin duda el gran estigma a lo largo de la carrera de Di Stéfano no haber podido jugar ni siquiera una Copa del Mundo, ya sea porque su equipo no clasificó, no terminó yendo, como en el caso de Argentina, o en algunos casos inclusive por haber estado lesionado. Año siguiente o mundial siguiente. Ganador del Balón de Oro del año 1961 fue Omar Sívori, también futbolista argentino que jugó con la selección, pero que en ese momento representaba los colores de Italia. Jugó en algún momento en River y supo brillar también en el fútbol italiano, más puntualmente en la Juventus y también en el Napoli. Llegaba el Mundial del año 62 que se disputaba en Chile con Italia. Sin embargo, también le iría más que mal, ya que Italia se terminó yendo rápidamente en la primera ronda. Después de terminar empatando 0-0 con Alemania, caer 2-0 con los locales, los chilenos, y más allá de ganar en el tercer partido 3-0 a los suizos, se terminó quedando eliminado en la fase de grupos. El ganador del Balón de Oro del año 1965 sería Eusebio, uno de los mejores futbolistas europeos de la historia que además destacó principalmente en el Benfica donde marcó más de 470 goles. Llegó con Portugal al Mundial del 66 como una de las candidatas. Terminó pasando la fase de grupos de muy buena manera, dejando por ejemplo en el camino en esa fase de grupos a Brasil. Ya en los cuartos de final se enfrentó a Corea del Norte en la cual le ganarían 5-3, pero en las semifinales caerían frente al local, contra Inglaterra 2-1, que después además serían los campeones. En este caso tuvo un muy buen mundial Eusebio, ya que marcó 9 goles en los 6 partidos que jugó, pero tampoco se pudo quedar con la Copa del Mundo. Nos vamos ahora al Balón de Oro del año 1969, que sería el italiano Gianni Rivera, futbolista italiano que jugaba como volante, que jugó prácticamente toda su carrera en el Milan y que ganó el Balón de Oro de la que sería la edición anterior al Mundial del año 1970 disputado en México. Llegaba como el ganador vigente, tuvo una muy buena fase de grupo con Italia, en la cual terminó primera. En los cuartos de final terminarían eliminando a México por 4-1. Ya en las semis también le ganarían 4-3 a Alemania Federal, pero en la final terminarían yéndose humillados con una derrota 4-1 frente a los brasileños. El ganador del Balón de Oro del año 1973 sería Johan Cruyff, el futbolista holandés considerado por muchos uno de los mejores jugadores de la historia, que
que supo brillar en el Ajax y en el Barcelona. Con su selección jugaría un único mundial a lo largo de toda su carrera, que sería el de Alemania 1974. Tuvo una buena actuación, jugó 7 partidos y marcó 3 goles, llegaría a la final, pero lamentablemente terminarían cayendo frente a los locales por 2-1 y no volvería a disputar ninguna Copa del Mundo, por lo cual se quedó, como muchos dicen, como uno de los grandes reyes sin corona de la historia del fútbol. En el año 1977, el ganador del Balón de Oro sería el extremo danés Allan Simonsen, considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia en su posición, que supo brillar, por ejemplo, en el Becht de su país, también jugó en el Barcelona y en el Borussia Mönchengladbach. Sin embargo, acá la maldición cayó como nunca, ya que en el caso de Simonsen, su selección, obviamente Dinamarca, ni siquiera clasificó a la Copa del Mundo cuando él era el Balón de Oro, ya que Dinamarca no participó de Argentina en 1978. Nos vamos ahora al ganador del Balón de Oro del año 1981, y en este caso sería el delantero alemán Karl-Heinz Rummenigge, futbolista que era la gran figura del Bayern Múnich y que también jugó en su momento en el Inter de Milán, pero que tampoco pudo con la maldición, ya que en el Mundial de España 1982 su Alemania perdería 3-1 frente a los italianos en la final. Más allá de esto, individualmente tuvo un muy buen Mundial, ya que terminó con 5 tantos. En el año 1985 se da una particularidad, ya que el ganador del Balón de Oro de ese año sería Michel Platini, el francés. Sin embargo, muchos consideran que en ese momento, si se hubiese permitido que los ganadores no sean simplemente jugadores europeos, el ganador de ese año hubiese sido Diego Armando Maradona, que en este caso hubiese terminado con la maldición porque Argentina ganó el Mundial del año 1986. Sin embargo, si lo ganó Argentina, justamente Francia no lo ganó. Platini, que supo brillar en la Juventus, en el Nancy y en el Saint-Étienne, terminó en las semifinales con su Francia perdiendo 2-0 frente a los alemanes en el Mundial de México 1986. El ganador del Balón de Oro del año 1989 sería el futbolista de los Países Bajos Marco van Basten, un gran delantero que lamentablemente las lesiones no respetaron y lo obligaron a retirarse con menos de 30 años, futbolista que supo jugar y brillar en el Ajax y sobre todo en el Milan, y que después de una gran temporada, la 89-90, llegaba a Italia 90 como una de las grandes figuras. Sin embargo, su Holanda realmente poco pudo hacer, y él tampoco, porque ni siquiera logró marcar un gol en esa Copa del Mundo y se volvieron rápidamente en los octavos de final tras caer 2-1 con Alemania. Sin duda, uno de los casos más evidentes o más marcados que han quedado esta maldición fue lo que ocurrió con el ganador del Balón de Oro del año 1993 y el Mundial de Estados Unidos 1994. Quien venía como vigente ganador de este trofeo era Roberto Baggio, sin duda el rey indiscutido en esa época, un futbolista que brillaba en la Juventus, que supo también jugar en el Brescia, que supo jugar en la Fiorentina, entre otros equipos italianos, aunque lo hizo en muchos más, que venía de un gran mundial, en lo cual en los primeros 6 partidos había logrado marcar 5 tantos y en la final se enfrentaba con Brasil, llegaron a los penales y para siempre quedó marcado, obviamente, que él fallaría su penal y de esta forma Brasil se coronaría campeona del mundo y obviamente la maldición se mantenía y caía fuertemente contra Baggio, que no solamente no podía levantar el título, sino que erraba el penal decisivo. Y si hablamos de casos emblemáticos, sin duda lo que ocurrió en el Mundial siguiente sería igual de recordado. ¿Quién venía como ganador del Balón de Oro del año 1997? Ronaldo Nazario, el gran delantero brasileño, que era el gran jugador en esa época, uno de los mejores delanteros de la historia, si no el mejor, que supo brillar en Barcelona, en el Inter, en el Real Madrid, entre otros equipos europeos, que llegaba a Francia 98 sin duda como el gran jugador y que hasta la final era la gran figura del torneo, había jugado 6 partidos y había marcado 8 goles con Brasil, pero en un episodio traumático que nunca terminó de quedar realmente claro qué le pasó. Se habló de convulsiones, se hablaron de enfermedades que nunca se aclararon, de infidelidades, nunca quedó realmente claro qué le pasó a Ronaldo. Llegó muy disminuido a una final en la cual Francia terminó vapuleando a Brasil por 3-0. Al Mundial siguiente, o mejor dicho a la próxima edición, el que llegaba como ganador del Balón de Oro fue Michael Owen, el delantero que brillaba en el Liverpool, sin duda igual un balón bastante cuestionado de oro, el que ganó en el año 2001 y que poco pudo hacer en el Mundial de Corea y Japón del año 2002. Una Inglaterra en la cual terminó cayendo en los cuartos de final, después de perder 2-1 con Brasil, y en la cual Michael Owen no tuvo una gran actuación. Jugó los 5 partidos y solamente marcaría 2 goles. El ganador del Balón de Oro del año 2005 y que llegaría al Mundial como el vigente campeón sería Ronaldinho, nada más y nada menos que el gran jugador brasileño que llegaba a esa Copa del Mundo después de brillar en una gran temporada en el Barcelona. Sin embargo, la realidad es que su actuación
sería bastante por debajo de las expectativas. Un mundial en el cual Brasil tenía una selección tremenda y que tenía todo realmente para lograr el bicampeonato, y con un bastante paupérrimo juego terminó volviéndose rápidamente en los cuartos de final tras caer 1-0 frente a Francia, donde justamente el que terminó brillando en ese mundial sería Zidane. En cuanto al mundial de Ronaldinho, más que discreto. Jugó los 5 partidos y no logró marcar ningún tanto. Y sin duda otro caso emblemático, también ligado al Barcelona, fue lo que ocurrió con el ganador del Balón de Oro del año 2009, que sería nada más y nada menos que Lionel Messi, que venía realmente de uno de los mejores Barcelona de la historia en esa época, con Pep Guardiola a la cabeza y todos los títulos que venían ganando. Sin embargo, el que venía a ser el líder de Argentina y venía siendo el líder del Barcelona, no tuvo un buen mundial de la mano de Diego Armando Maradona como técnico y se fue sin ningún gol en esa Copa del Mundo y humillado en los cuartos de final por Alemania tras caer 4-0. Y para terminar el recorrido de los ganadores de Balón de Oro en la Copa del Mundo de ese mismo año, tenemos que los últimos 2 Balones de Oro que llegaron a una Copa del Mundo fue el mismo jugador, que fue nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo. Y que la verdad es que en las Copas del Mundo, por lo menos en las cuales llegó como ganador del Balón de Oro, no pudo hacer la diferencia con su selección. Venía de ganar el Balón de Oro en el año 2013 después de un gran año con el Real Madrid, pero en el Mundial de Brasil del año 2014 tuvo un papel más que decepcionante en el cual su selección, Portugal, se terminó volviendo en la fase de grupos y Cristiano solamente marcaría un gol frente a Ghana con la selección ya eliminada en el tercer partido. Mientras que en el año 2017, digamos que la actuación fue un poco mejor, sobre todo en el primer partido en el cual, tras un 3-3 frente a España, Cristiano marcaría los 3 tantos, luego marcaría un tanto más, pero después terminaría fallando un penal contra Irán y ya en los octavos de final no influyó en un partido contra Uruguay en el cual terminarían perdiendo por 2-1 y de esta forma se volverían rápidamente en los octavos de final. Una vez que ya hicimos todo este recorrido, quiero hablar un poco acerca del ganador del Balón de Oro que va a llegar a Qatar. El actual campeón de este título es Lionel Messi, que lo ganó el año pasado, y siguiendo esta lógica sería algo perjudicial para él y para la Argentina. Sin embargo, este año hay un cambio que puede llegar a influir, si tenemos en cuenta esta maldición, y es que el ganador del Balón de Oro del 2022 se va a entregar antes del Mundial, va a ser un par de meses antes, por lo cual el vigente ganador de este galardón va a ser el de este año, no va a ser Lionel Messi, que seguramente no lo gane. Y todos los cañones están apuntados a para que uno de estos posibles candidatos sean 2 franceses, tanto Karim Benzema como Kylian Mbappé. Así que si se termina de confirmar esto, sería algo perjudicial para Francia, o podría llegar a pasar que Francia sea bicampeona del mundo y finalmente rompa con esta maldición que lleva más de 70 años en el fútbol. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que me dejen su opinión acerca de esta maldición y de estos datos. Me parecía algo muy interesante para charlar con ustedes y repasar las actuaciones, sobre todo de los jugadores que llegaban con este gran título que es ser el mejor jugador de la última temporada y que nunca lo pudieron terminar de ratificar con un título de campeones de la Copa del Mundo. Síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.